Estamos en la semana final de la Cuaresma. Algunos hemos preparado nuestro corazón en este tiempo previo a la Semana Santa, leyendo pasajes que nos anunciaban cómo eran las características del siervo sufriente. Yo le pregunto, durante estos 40 días que han antecedido este tiempo, ¿ha preparado su corazón con lecturas devocionales dirigidas a esta escena particular de la vida de Jesús? Me gustaría saber, ojalá que sí, ojalá que usted lo haya hecho. Les decía entonces que la Semana Santa es la culminación de la Cuaresma y es un tiempo en el que reflexionamos y caminamos con Jesús hacia el Gólgota. Estamos recordando que tenemos un Cristo que es sufriente, un siervo sufriente. Y la Semana Santa pues solemos iniciarla con el Domingo de Ramos. ¿Qué conmemora el Domingo de Ramos? Bueno, conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y este fue un día particular, era un día de gran algarabía entre los ciudadanos presentes en Jerusalén, porque estaban en medio de la celebración más importante de una serie de celebraciones que el Señor mismo, Dios mismo, había dado instrucción a Israel que tenían que realizar. Esta celebración en particular era la Pascua. Entonces mucha gente se aglomeraba, viajaba a Jerusalén para ir al templo de Dios. Es tan importante este suceso que está relatado en los 4 evangelios. Está relatado, como ven en la filmina, en Mateo 21 del 1 al 11, en Marcos 11 del 1 al 11, en Lucas 19 del 28 al 40 y Juan capítulo 12 del 12 al 19, para los que anotan y quieren ir a revisar y comparar estos 4 relatos desde la perspectiva de Mateo, desde la perspectiva de Marcos, de Lucas y de Juan. Bueno, yo me voy a quedar en Mateo y algunas porciones las ampliaré de otros de los evangelios, perdón. En Mateo 21, del 8 al 11, ojalá usted lo pueda localizar, aunque esté proyectado el pasaje ahí, que usted lo pueda localizar para que compruebe, ¿verdad?, que no me equivoqué. En Mateo 21, del 8 a 11, nos cuenta esto. Nos cuenta que en Jerusalén había mucha gente que estaba tendiendo sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de árboles y también las tiraban en el camino. Tanta gente, tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás de él gritaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¿Quién estaba entrando? Jesús estaba entrando a Jerusalén y la gente decía: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Como acabamos de cantar. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad, dice la palabra del Señor, que toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Bueno, quedémonos con esta imagen en la mente. Y como en las películas que son retrospectivas, vayamos unas cuantas escenas atrás en la palabra. Jesús caminó a Jerusalén. Cuando iba hacia Jerusalén, él tomó aparte a los 12, a los discípulos, y les dijo, vamos a verlo en pantalla, Mateo 20, 17, 19. Él les dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día, así para saber, hermanos, que están aquí conmigo, no era esta la primera vez en que Jesús estaba indicando que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Ya lo había dicho anteriormente. Podemos encontrar, por ejemplo, en pasajes como Mateo 16, 21 al 28, y también en Marcos 8, Marcos 8,
que él estaba diciendo esto mismo, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado. Mateo 21 dice que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Eso estaba en el pasaje que acabamos de leer. Así que Jesús sabía una profunda verdad. Jesús sabía que él había sido hecho para el sufrimiento. Si ustedes han visto esas etiquetas que dice, no es hecho para la lavadora, lavar a mano, ¿verdad? No es hecho para el microondas, ¿sí? ¿Han visto esas etiquetas? Bueno, Jesús decía, hecho para el sufrimiento. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice? Varón de dolores. ¿Qué dice? Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así que a Jesús no le había sido vedado, no le había sido ocultado su propósito. Y tampoco esa vía dolorosa que tendría que atravesar para cumplir su meta. Él la conocía. A mí me gusta mucho una película que se llama Jesús. Bueno, hay muchas películas que se llaman Jesús, pero esta en particular relata a Jesús el niño y cómo Jesús el niño, obviamente es película, pero de alguna manera ese conocimiento de lo que él iba a pasar como un siervo sufriente tenía que haber sido revelado paulatinamente en su proceso de desarrollo. Y esta película Jesús muestra eso, al Jesús niño que está en la carpintería con José y de repente ven esa carpintería la cruz. Ese Jesús niño que va a Jerusalén con sus padres y ve el mercado que se está dando en el templo y de alguna otra forma lo relaciona con una escena futura. No, me gusta mucho. Ahí si quieren, los que quieran verla, se las paso. Son 6 horas nada más de película porque es una serie. Pero me gusta. Porque me gusta pensar que Jesús conocía su propósito, pero no solo conocía su propósito, sino que sabía que el cumplimiento de su propósito era de un camino de sufrimiento, un camino de quebranto, un camino de humillación. No nos gusta ese tipo de evangelio, no nos gusta. Nos gusta pensar más en un evangelio triunfalista. Pero cuando voy a la palabra, yo me encuentro eso, sufrimiento de los hombres de Dios. A Jesús no le fue ocultado eso. Él sabía que su camino era, como la canción lo dice, una vía dolorosa. Así que ese día de la entrada de Jesús a Jerusalén, Jesús le da una instrucción muy extraña a sus discípulos. Eso está en Mateo 21, 2 y 3. Como ven, estamos trabajando Mateo 21. Fíjense lo que les dijo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, responda que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Marcos nos amplía un poquito más este relato. Vamos a ir a este pasaje de Marcos 11, 2 y 3. Dice así, vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Pero ¿saben esto que Jesús está diciendo que hagan? Más de 500 años antes lo había dicho el profeta Zacarías y lo vamos a ver en Zacarías 9:9. Espero que se llenen mucho de la palabra del Señor en esta mañana. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira. ¿Y qué dice? Vamos a decirlo juntos, 1, 2, 3. Tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. 500 años antes.
500 años antes se había anunciado que el Mesías, el Salvador del mundo, la promesa del Antiguo Testamento, entraría de esta forma a Jerusalén. Una Jerusalén que, como ya dije, estaba de fiesta. Estaba conmemorando por medio de la Pascua la liberación que Dios había hecho del pueblo judío de la esclavitud que estaba viviendo en Egipto. Más de 400 años, un pueblo en esclavitud, pero un día el Señor los liberó, los liberó con una mano poderosa a través de la sangre del cordero que fue pintado en los dinteles de la casa. Y como la sangre del cordero estaba en los dinteles de las casas del pueblo judío, la muerte no entró a esas casas. Y ellos estaban recordando, porque cada celebración nos sirve para recordar los hechos poderosos de Dios. Y el pueblo estaba convocado para vivir sus propias celebraciones que les ayudaban a recordar la fidelidad y la bondad de Dios. Esa Jerusalén, esa comunidad que estaba allí presente, no supo identificar que a sus puertas estaba el Redentor, que a sus puertas estaba entrando el Cordero de Dios, que los libraría del dominio, del dominio que estaba ejerciendo sobre ellos el pecado. Jesús venía a dar libertad del pecado. Jesús venía a romper las cadenas de la esclavitud espiritual en la que estaba sumido no solo el pueblo de Jerusalén, sino todas las naciones de la tierra. Ahí estaba, en un pollino, preparándose para entrar a Jerusalén. ¿Y saben qué? La voz se corrió. La voz se corrió por todo Jerusalén porque Jesús ya no era un desconocido. Jesús, ya su fama se había corrido. Ya la gente sabía quién era Jesús. Jesús era el hombre de los milagros. Y ahí en la lámina pueden ver todos los milagros. Y mucha gente pensaba que así como Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, Jesús podía ser esa respuesta para ahora ser libres del imperio romano, porque era un hombre que había demostrado ser poderoso. Tenían puesta su mirada en lo transitorio y no en lo eterno. Así que dice la palabra de Dios que corrieron, toda la gente corrió hasta las puertas de Jerusalén y gritaban lo que está allí indicado. Decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y se quitaban sus mantos y los tiraban al suelo y cortaban hojas y las tiraban al suelo para que Jesús desfilara por ese pasillo de honra, tal cual lo hacen los reyes. Y lo veían pasar allí, lo veían pasar en medio de ellos en su burrito, un burrito que para nada reflejaba la realeza mesiánica. Jesús no estaba reflejando ahí a ese varón de guerra, a esa tipificación, ¿no? Que entraban fuertes en bestias poderosas como los caballos a todo galope, que levantaban, ¿verdad? Y con eso manifestaban un poderío. Él no era, ni siquiera era el prototipo de los famosos reyes guerreros como Saúl y como David, de hermoso parecer, porque así dice la Biblia que era Saúl. No había otro tan alto como él en la tierra, un hombre hermoso, dice la palabra. Y de la misma manera dice que era David, un hombre de buen parecer. Pero si nos vamos nuevamente a Isaías, usted se va a dar cuenta que Jesús no tenía ningún tipo de belleza física. Así lo dice. Jesús posiblemente, si le hacían bullying en la escuela, le decían el feo, porque no tenía una bella apariencia. Así que ahí está todo el contraste. Un rey en un pollino. Bajito, ¿verdad? Es como un problema de autoestima, ¿no? Cuando usted está en la silla ejecutiva y usted entra a la sala de su jefe y su silla es mucho más bajita, ¿no? Y usted ve al jefe así. Bueno, Jesús lo veían así, para abajo, en un pollino. Un hombre sin gracia física. En un pollino. Un burrito. Porque su entrada Jesús la hizo en un animal que era noble,
un animal pacífico y un animal trabajador. No sé cómo podemos visualizar esta escena, pero es como que de repente usted ponga en el portón de su casa perro bravo y le sale un chihuahua. Es enojón, pero no asusta como que de repente usted vea en el portón un Rottweiler, no asusta. Así Jesús no entró en un poderoso caballo, un animal de guerra. Él entró en un humilde burrito, noble, pacífico, trabajador, pero que aún no había sido utilizado para ninguna de esas tareas y que aún nadie lo había montado. Ahora sobre él, ¿quién venía? El príncipe, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. Venía, como dice Isaías, venía el Rey de este mundo a dar paz al alma atribulada de la humanidad. Vamos a ver qué dice Mateo al respecto. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Esa fue la escena, un hombre manso, un hombre humilde que estaba entrando por las puertas de Jerusalén. Venía en medio de esa multitud aquel hombre que tenía claridad de su propósito, que sabía para qué estaba en la tierra, para dar vida y para dar libertad a toda la humanidad mediante su preciosa sangre derramada sobre la cruz, tal cual aquella sangre que había sido pintada en los dinteles de las casas del pueblo hebreo. Pero en este caso, para que pudieran recibir el perdón de sus pecados, la vida eterna y la bendición de tener una vida abundante. Ese era el que venía entrando. Y muchos esperaban entonces que ese Jesús estableciera un reino que era terrenal, un reino que derrocara a los romanos. Pero el propósito de Jesús era mucho mayor. El propósito de Jesús era la restauración del corazón humano y la reconciliación de la humanidad con Dios, con su creador. Y el pueblo gritaba: sálvanos ahora, porque eso significa Hosana. Sálvanos ahora, bendito Hijo de David. ¿Se fija? Estaban diciendo la palabra que habían escuchado de los profetas. Pero ¿sabe qué? Jesús lo sabía todo. Jesús lo sabía todo y sabía lo que iba a pasar después, porque Él conoce el corazón emocional del pueblo. Conocía el corazón emocional del pueblo de Israel como conoce su corazón y el mío hoy. Él sabía cómo era ese pueblo, porque Él mismo lo dijo tan solo unas escenas más adelante a la que estamos viendo hoy de Mateo. Pero bueno, vamos a verla. Eso está en Mateo 23, 37, 39. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos, debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo alusión a su segunda venida. Jesús sabía cómo es el corazón del ser humano, de doble ánimo, que cambia con mucha facilidad emocional. Y hoy, queridos amigos, hoy nosotros somos esa multitud. Hoy nosotros somos esa multitud que llenamos los templos con gritos de júbilo. Hoy somos esa multitud que gritamos palabras de exaltación al Cordero de Dios. Hoy somos nosotros los que estamos llamados a examinar nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice claramente cómo es el corazón del ser humano. Eso está en Jeremías 17, 9, 10.
La palabra dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Al igual que este primer auditorio, nosotros hoy podremos analizar las motivaciones de nuestro corazón. Pongamos atención. Yo dejé que el Señor me confrontara con su palabra y mi corazón confrontado hoy viene a compartir esa palabra con la iglesia. Podemos nosotros estar levantando manos y vitoreando a Jesús por motivos equivocados. ¿Cuántas veces hemos dicho frases como, Señor, es que si tú hicieras esto, Señor, si me dieras un trabajo, Señor, si me sanaras, entonces yo. Motivos equivocados que giran en torno a mi propio beneficio personal. Es que Señor, si tú lo hicieras, entonces yo. Ya desde ahí nuestra oración tiene que ser examinada. Examinemos nuestra oración. Estamos buscando el beneficio. Mucha de esa gente que corrió a vitorear a Jesús dijo, uy, ahí viene el que sana. No, pero es que le multiplicó la pesca a Pedro. Y yo también tengo una deuda. Vamos a ver si acaso recibimos. Y perseguimos al Señor por el beneficio y no por el beneficiario, por lo que el beneficiario es, sino por lo que podemos obtener de esa persona. Le damos like. Te comienzo a seguir porque me conviene. Como si fuera un político, Jesús. Que me lleva al segundo motivo. Podemos estar vitoreando a Jesús porque queremos ver cambios sociales en nuestro contexto. Entonces, como se prometió X bien para la comunidad de Alajuelita, todos tenemos que votar por esa persona para que nos den. Y le damos like y le damos un voto. Buscamos el beneficio para nuestro propio bienestar o para el bienestar comunal, que no está mal. Buscar el bienestar comunal, ¿no? No está mal. Porque estas situaciones afligen el corazón de Dios cuando no estamos bien como comunidad. ¿Usted cree que a Dios no le aflige ver la situación en la que está? Ni siquiera voy a decir Alajuelita, Concepción, nuestro propio distrito, ¿sí? Nuestro propio distrito. Claro que esas situaciones afligen el corazón de Dios porque degrada a su creación más valiosa, que es el ser humano, la humanidad. Pero la tarea de actuar como voz profética nos corresponde a nosotros, el pueblo de Dios. Nos corresponde a nosotros. Pero nuestra oración dice, Señor, provee alimento al hambriento. Señor, trae paz a mi comunidad. Señor, que mejoren las leyes. Cuando esa oración debería ser, Señor, yo seré tus manos para alimentar al hambriento. Aunque con ello no aplaque el hambre del mundo, pero puede iniciar la transformación de una persona. Señor, yo haré acciones concretas para cambiar la mentalidad de mi comunidad, porque tú, Señor, me has dado capacidad y sabiduría para poder hacerlo. Señor, yo me prepararé para llevar los valores del reino al plano político y social. Y nos metemos en esos ámbitos para hacer transformación. Desde mi propio escenario, desde mi propia labor que realizo profesional o ministerialmente. Porque el Espíritu de Dios, mi querida iglesia, actúa en ti y actúa en mí para traer transformación a nuestro entorno. Por eso la oración no puede ser tan simple como decir, Señor, haz. Cuando el Señor dice, por eso te tengo ahí, para que hagas. Motivaciones equivocadas por las cuales podemos estar trayendo de la manera en que vitoreamos al Señor, ¿no? Por eso hoy deberíamos hacer un silencio solamente
y explorar nuestro corazón. ¿Qué le parece? Si cierra sus ojos ahí donde está, y eso no significa que estoy terminando, pero pareciera, y examina las motivaciones de su corazón para llenar esta casa de alabanza. Hoy lo dijimos, Hosana al Hijo de David. ¿Cuál es la motivación de mi corazón? Hay un pasaje de las Escrituras que me confronta cada vez que lo pienso. Lucas 9:62. Dice, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Dura palabra, ¿eh? No es la que pegamos en el sticker del carro. No es la promesa que pegamos en la refri de la casa. No, esa es muy dura. Busquemos otra más bonita que me anime. Pero este pasaje nos lleva a analizar cómo está el compromiso de cada uno de nosotros con su causa. ¿Acaso hemos dicho, Señor, sí, yo voy a hacer eso? Yo puedo hacer eso. Yo me voy a comprometer con eso. Pero luego soltamos el arado y ya no lo hacemos más. Así que este trabajo que estamos haciendo hoy es de explorar nuestra devoción personal, es de explorar nuestro corazón. ¿Cómo está, por ejemplo, nuestra práctica de la disciplina espiritual? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo voy a poner mis manos en el arado, me voy a comprometer a conocer tu corazón, a tener intimidad contigo? Porque a fin de cuentas, la disciplina espiritual me ayuda a mí, no ayuda a Dios, no es Dios más Dios porque yo hago disciplina espiritual. Soy yo quien estoy fortalecida para el día de la prueba, cuando me ejercito con la disciplina espiritual. O pensemos en aquellas actividades ministeriales en las que dijimos, yo voy a ayudar en esa labor ahí en la iglesia. Yo voy a comprometerme con ese proyecto. Pero luego ya no leemos la Biblia, ya no oramos con regularidad, y ya no apoyamos el proyecto que dijimos que íbamos a apoyar. ¿No les parece familiar estas reacciones con ese pueblo judío que estaba gritando ahí, Hosana, de una manera pasajera y de una manera emocional? Porque usted y yo sabemos lo que sigue en la historia. Porque cuando no vemos las cosas que esperamos que sucedan en el tiempo que nosotros queremos que sucedan, entonces dejamos de darle like. Dejamos de seguir la página. Y entonces comenzamos a buscar un evangelio que se acomode más a lo que yo espero. Limitamos los espacios de comunión con Dios y nos quedamos conformes con esto, que es excelente y es buenísimo, congregarnos. La palabra dice que nadie deje de congregarse como tienen por costumbre, dentro de otras cositas que también dice que no deberíamos dejar de hacer, por cierto. Solo decimos esa, pero hay más. Y se nos olvida que estar aquí nos conviene a usted y a mí, pero salir a ser sal y ser luz le conviene al reino de Dios. Estar aquí es parte del propósito de Dios, pero no es todo el propósito de Dios. Y nos acomodamos en esta trinchera, en una fe emocional, limitada, porque adoración y servicio van de la mano. Usted y yo somos esa voz de Dios para llevar esperanza a un pueblo que sufre. Amigos, hoy estamos examinando no el corazón de aquellos que gritaban en el primer auditorio, Hosana, Hosana al Hijo de David, como lo dice Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Hoy estoy examinando mi corazón. ¿Cómo es mi corazón? Jesús quiere que como Él entró en Jerusalén para traer transformación interna y justicia radical a la humanidad, nosotros hoy nos comprometamos con su causa más que con la nuestra. No buscamos a Dios solo para que me dé, para recibir bendición. Buscamos a Dios para hacer bendición,
para ser bendición. Así se lo dijo a Abraham, y esa misma promesa sigue siendo para nosotros hoy. Sí, el Señor quiere bendecirnos, amén, pero el Señor espera que usted y yo seamos de bendición también. Y el primer auditorio que gritó Hosana fue una comunidad intensa, vibrante. Yo imagino cómo se habrá sentido estar en ese momento ahí, todo el pueblo corriendo, quitándose la ropa, tirándola ahí, Hosana, Hosana. Pero era un Hosana emocional. Sálvame, Señor, pero emocional. No tenía profundidad espiritual para discernir lo que se había dicho del carácter del siervo sufriente. Solo estaba viendo el beneficio temporal. Libéranos de este imperio romano. Quita mi aflicción presente. Por eso nuestro corazón debe ser confrontado, hermanos, con este relato y examinar si a mí me mueve la emoción, si a mí me mueve el interés, o realmente me está moviendo el deseo de ser transformado para la eternidad y dar fruto de que soy hijo de Dios en esta tierra, aquí y ahora. ¿Tenemos los ojos en lo transitorio o tenemos nuestra mirada puesta en lo que es eterno? Voy a dar unos segundos para que examinemos nuestro corazón. Querida iglesia, el carácter volátil y emocional del hombre es transformado por un compromiso profundo y de resistencia en medio de la adversidad por la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Con nuestra fuerza no lo logramos, pero cuando decimos que hemos sido llenos del Espíritu de Dios, entonces nosotros somos transformados para tener un compromiso profundo con nuestro Señor en medio de las circunstancias. No a pesar de las circunstancias, no, en medio de las circunstancias. Allí, cuando estamos pasando ese proceso difícil de nuestra vida, el Espíritu Santo nos fortalece para decir: Señor, pero mi compromiso contigo permanece firme, porque yo no te sigo a ti para que me des lo que yo quiero que pase, sino porque tú eres el Señor que restauró, que murió por mis pecados, que me dio libertad eterna. Y aunque las cosas no pasen como yo pienso que deben pasar, tú sigues siendo el Señor. Y al decir juntos hoy, mis amados hermanos, al decir juntos hoy, Hosana al Hijo de David, tenemos que examinar nuestro corazón para que esas palabras sean una convicción profunda dentro de nosotros. Porque estamos diciéndole: sálvame hoy, Hijo de David. Y hacer una oración delante de Él para decirle: Señor, dame el discernimiento. Dame el discernimiento para vivir para tu propósito, con la convicción y con la determinación que lo hizo Cristo. Permíteme, Señor, permíteme comprometerme contigo de tal forma que pueda buscar tu presencia con pasión, no con emoción, con pasión y compromiso, para que mi carácter, que es tan de doble ánimo, mi carácter humano, que es tan llevado por cualquier viento de doctrina, que es tan emocional, sea transformado por la acción del Espíritu Santo en mi vida a la imagen de Cristo. De manera, Señor, que yo pueda estar lleno de amor, que yo pueda estar lleno de alegría, de paz, de paciencia, de amabilidad, de bondad, de fidelidad, de humildad y de dominio propio. Hazme, Señor, una persona congruente en mi diario vivir con este principio de vida que he escogido: creer en el Dios que viene por mí y que quiere una transformación aquí y ahora en mi vida, pero que un día me dará una tierra donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, para que yo, al ver que ese cumplimiento, esa segunda venida se cumple, yo pueda gritar una vez más: sálvame, Señor, sálvame, Señor. Bendito el que viene en el nombre de David.